¿Qué tal, amigos? Sean ustedes cordialmente bienvenidos a su programa Perspectiva, Derecho a Empresa, el programa que semana a semana hace el queridísimo y siempre ponderado Colegio de Abogados, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la ANADE. En esta ocasión me da mucho gusto tenerles un programa muy especial, un programa donde vamos a hablar sobre un tema que es muy relevante y muy actual. ¿Qué es el compliance? Su relación con el combate a la corrupción y a la prevención del delito desde las empresas. Y en esta ocasión tenemos a tres grandes participantes, especialistas, abogados muy destacados en el medio, que me da mucho gusto irles presentando. En primer lugar, quisiera presentarle a mi extrema derecha, tengo al licenciado Moisés Alejandro Castro Pizaya. Moisés es primer vicepresidente electo de la ANADE. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac. Es maestro en Derecho Procesal Penal por el Instituto Nacional de Estudios Superiores de Derecho Penal. Él cuenta con una especialidad en el Sistema Penal Acusatorio y Derechos Humanos por parte de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Moisés es abogado certificado en el nuevo Sistema Penal Acusatorio, conforme al programa de capacitación aprobado por la Secretaría Técnica del Consejo de la Coordinación para la Implementación del Sistema de la Justicia Penal. Y bueno, es un gran activo en el tema. Un gusto tenerte aquí, mi querido Moy. Gracias, un placer. Bueno, sin demeritar, desde luego, tenemos a mi derecha inmediata a la licenciada Adriana Peralta Ramos. Adriana, ella es originaria de la Ciudad de México, es graduada por la Universidad de las Américas en Puebla y es abogada especializada en Derecho Fiscal. Ella está certificada por la Universidad de Nueva York en WAYU en Compliance e Integridad. Ella también cuenta con un máster en Protección de Datos por la Universidad de La Rioja en España. Adriana cuenta con más de 15 años de experiencia en el área de Compliance y ha desarrollado varios programas en diversas compañías transnacionales. Y lo que más me gusta, ella es autora del libro Compliance en México, que es un antídoto contra la corrupción. Muchas Adriana, gracias. un placer tenerte aquí. Bienvenida a tu programa Perspectiva. Gracias. Y bueno, a mi izquierda tengo el placer de presentarles a Eugenia Castañeda Gómez Montt. Eugenia, ella es egresada con mención honorífica de la Universidad Iberoamericana y ella se desempeña como directora de Integridad Empresarial de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Ella es especialista en compliance y ha colaborado en área de protección al migrante del Consulado de México en Chicago, en Estados Unidos, dentro de otras muchas actividades. Bueno, pues bienvenidos, este es su programa, esta es su casa, estamos muy contentos de tenerlos por acá. Y me gustaría empezar por lo básico, si me permiten, me gustaría empezar para que la gente tenga una idea de lo que vamos a estar hablando. ¿Qué es el compliance? Adri, si me puedes decir qué es el compliance. Gracias otra vez por la invitación. No, yo creo que hablar de compliance es hablar entre cosas que suenan ahora más modernas o un poco actuales. Pero yo les diría compliance, que lo hemos hecho los cuatro ya en nuestra profesión. Compliance nace hace más de 40 años en Estados Unidos y nace como una necesidad de poder gobernar en buenos términos las prácticas potenciales de corrupción en el extranjero. ¿Y por qué digo en el extranjero? Bueno, porque de parte de Estados Unidos se pensaba que todo lo que pudiera suceder fuera de Estados Unidos de pronto pudiera caer en actos de corrupción, principalmente con oficiales de gobierno, o sea, con entidades gubernamentales. Y surge como una ley, se llama la FCPA, por sus siglas en inglés, Foreign Corrupt Practices Act, y esta ley de 3 artículos, al final lo que regula son los actos que tenemos los particulares con las entidades de gobierno, evitando actos de corrupción. Ahí empieza compliance, que ya es distinto al que hoy vivimos, digamos en términos mucho más prácticos y amplios. Pero entonces surge en Estados Unidos. Es correcto, en Estados Unidos. Y bueno, dentro de estas actividades del compliance, ¿cómo se ha podido mexicanizar o tropicalizar esto en México? Pues eso es un tema bien interesante. Sí. Como bien dice Adriana, como surge en Estados Unidos y empieza a permear de alguna manera con las empresas transnacionales radicadas en México, la cultura del compliance ha ido evolucionando. No es lo mismo lo que sucedía hace algunos años que lo que tenemos hoy en nuestro país. Un ejemplo de eso es que hoy necesariamente las empresas tienen que establecer una serie de controles al interior de la organización para evitar incurrir en responsabilidad incluso de carácter penal, que esa es una evolución que ha dado
gratamente el tema del compliance. El compliance, como parte del cumplimiento, implica cumplimiento de normas. Tenemos que cumplir lo que la ley nos pide que cumplamos. Y normalmente por eso en las empresas el cumplimiento de todas las leyes permite que las empresas funcionen de manera adecuada. Y en México ha ido evolucionando esta parte. Primero como una regulación internacional que aplicaba solo a ciertas empresas radicadas en nuestro país y que de alguna manera esta cultura del compliance ha ido evolucionando hasta hoy ser un referente importante a nivel nacional. Es una forma en que se ha ido permeando a nivel de México, ¿no? Esto, digamos, empezó ¿cuándo fue cuando empezó a darse, digamos, este fenómeno directamente en nuestro país, de una manera mucho más activa? Pues ha ido gradualmente implementándose. Primero fue un cumplimiento voluntario. De alguna manera las empresas se iban comprometiendo con el tema del cumplimiento, de manera tal que vieron que el desarrollo de políticas de integridad y de cumplimiento corporativo al interior les permitía desarrollar mejor sus procesos de negocio y tener menos riesgos de carácter legal. Y entonces de esto de alguna manera fue evolucionando. Desde el punto de vista legal en México, cada vez se han ido estableciendo más candados para efecto de que las empresas tengan la obligación, y no solamente sea un cumplimiento voluntario, sino que sea la obligación legal de cumplir una serie de requisitos y de normas legales que hoy la ley en México nos establece, ¿no? Y bueno, muy interesante. Me parece que esa evolución es natural y cada vez va a ser más tendiente a tener un control, no por el hecho de tratar de controlar, por así llamarlo, sino por el hecho de tener políticas que sean o que traten de evitar la corrupción a lo más que se pueda, ¿no? Desde luego. Sí, claro, Pepe. Ahí lo que tú mencionas es un tema bien interesante porque finalmente el objetivo del tema del compliance no es establecer candados a las empresas para estarlas supervisando o para estarlas sancionando cuando incumplen con temas de compliance. El objetivo fundamental del compliance es que se cambie la cultura de la legalidad al interior de las organizaciones de manera tal que las empresas, las organizaciones, consideren como una de sus prioridades en su operación que tienen que establecer una serie de controles para hacer lo que se tiene que hacer al interior. Dentro de estas instituciones, de verdad, si hay alguna institución que me parece que ha trabajado de una manera muy propositiva, muy comprometida, muy responsable, es desde luego Mexicanos contra la Corrupción. Eugenia, ¿qué está haciendo Mexicanos contra la Corrupción para tratar de cambiar esta política, esta manera de ver las cosas, esta cultura de nivel compliance? Pues mira, nosotros en Mexicanos creemos que la corrupción no es nada más un problema público y social, creemos que también es un problema privado. Y por lo mismo es que parte de las acciones que nosotros llevamos a cabo están destinadas a trabajar con el sector privado. Y un poco el enfoque ha sido trabajar en el tema de compliance, ¿no? Nosotros no creemos que haya empresas buenas o malas, ¿no? En general las empresas y sobre todo las grandes empresas son un conjunto de procesos y de políticas. Y de comunicación. Entonces, si no se establecen las reglas claras para que esa comunicación y esas expectativas vayan de acuerdo con lo que establece la ley y en general el estándar internacional de lo que es integridad o operar con integridad, pues en esa medida vamos a poder tener empresas que puedan hacerle frente al combate a la corrupción, ¿no? O sea, llama mucho la atención que en México somos la 12ª economía mundial y ocupamos el lugar 135 de 180 países en percepción de corrupción. Algo no está bien. No, si yo fuera inversionista extranjero y quisiera hacer una inversión en México, digo, qué atractivo, 12ª economía, pero al mismo tiempo ves los índices de corrupción y te dice, bueno, este beneficio lo voy a intercambiar por mucho riesgo, ¿no? Entonces las empresas en México tienen que adoptar estas herramientas materializadas en lo que es compliance para poder prevenir y hacerle frente al reto que no es menor, ¿no? ¿Qué tanto has notado dentro del termómetro que ustedes tienen la necesidad que deben tener las empresas de tener este compliance officer o este órgano compliance como una necesidad para poder ser, pues de alguna manera, susceptibles de ser contratadas por otras empresas? Totalmente, y creo que le estás pegando justo al punto, ¿no? Porque la verdad es que las tasas de impunidad, como ustedes saben, en México son muy altas, ¿no? Están por ahí entre el 96 y 97%. Entonces, la verdad es que las probabilidades de que te veas sancionado por la comisión de un acto de corrupción son muy bajas, ¿no? Y decir que eso es diferente, pues sería mentir, ¿no? Y por eso es que nosotros buscamos
resaltar la importancia de sí preocuparse por estos temas, no necesariamente porque haya un riesgo muy grande de que mañana te veas, ¿no?, como empresa sancionada penalmente o pagando multas o incluso en un proceso de disolución por la comisión de actos de corrupción. Pero hay otros temas que son igual de importantes que se tienen que concientizar, ¿no? Y lo que mencionas es muy importante. Entrar a la cadena de proveedores de empresas multinacionales, si no tienes un programa de compliance, pues te pone en un nivel diferente, ¿no? En una posibilidad diferente de poder entrar a esta cadena de proveedores. Se está cambiando la cultura. Hoy en día, para ser proveedor de Pemex, tienes que tener un programa de compliance o de integridad. ¿Quieres retener y atraer talento? Oye, varias cifras dicen que para el 2020 el 50% de la fuerza laboral va a ser millennial. Los millennials tienen un chip diferente. Los millennials quieren trabajar con líderes y con empresas que compartan sus mismos valores, ¿no? Entonces, todas estas razones, además de lo que comentábamos hoy, del tema del riesgo legal que creemos y estamos seguros que eventualmente vamos a llegar a eso, vamos a llegar a un nivel de inspección y donde va a existir una posibilidad real de sanción en caso de que tú seas una empresa con prácticas corruptas, va a llegar, no estamos ahí, pero a eso le falta un par de añitos y la invitación es que las empresas se pongan a trabajar desde ahorita para que no los agarren en 10 años con las manos en la masa y tengan un problemón porque no decidieron no lidiar con estos procesos y estos actos de prevención, ¿no? Por eso los fines del compliance tienen un doble efecto. Claro. Uno es buscar la cultura de la legalidad para evitar hechos de corrupción, por poner un ejemplo de muchas cosas que implican. El compliance no solo implica un combate a la corrupción, sino el cumplimiento de normas a nivel general para estar en orden en temas ambientales, en temas administrativos, en temas de lavado de dinero, en temas de corrupción. O sea, tiene un efecto mucho más amplio. Y a partir de ahí, ese es un primer efecto. El otro efecto sería una sanción para combatir el tema de la impunidad, derivado ya de una sanción directa por alguien que no está haciendo lo que le corresponde. No, y lo vemos desde dos temáticas, la preventiva y la curativa. Me gustaría que me platicaras un poquito de la responsabilidad penal. Es decir, de lo que hemos estado platicando, pero un poquito más aterrizado. Es decir, ¿cuáles serían los delitos a los que tendrías tú, te podrías tú tipificar o por la conducta que se puede aplicar ese delito? ¿Cuáles serían en este caso, las sanciones que tendrías acreedor? Y analizar un poquito más el tema, pero tenemos que ir a una pausa, si ustedes me lo permiten. Y por favor, no le cambie, está usted en Perspectiva Derecho a Empresa. Volvemos en un segundo. Continuamos en nuestro programa Perspectiva Derecho a Empresa, el programa de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, que semana a semana estamos con usted platicándoles temas de alto contenido jurídico. Quisiera aprovechar este segundo bloque para presentarles el libro que se intitula Compliance en México, el antídoto contra la corrupción, escrito por la licenciada Adriana Peralta Ramos. Déjeme mostrarlo aquí en cámaras. Es de editorial Acuaediciones. Y bueno, es una delicia leerlo porque es un libro que toca precisamente de lo que es el compliance, cómo funciona. No necesariamente está dirigido para abogados y la verdad se lo recomiendo mucho. Muchas gracias, Adris. Este es mío, ¿verdad? Por supuesto. Pues muchas gracias. Ya tengo mi libro. Bueno, pues continuamos entonces, si me lo permiten, con lo que estamos platicando del compliance. Y estamos viendo muy las sanciones que pueda tener una conducta que sea incorrecta o ilegal por parte de alguna persona en este tipo de actividades. Si nos quieres platicar un poquito. Primero habría que decir que la responsabilidad penal de las personas jurídicas surge a partir de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal. La justicia penal cambia de ser una justicia represiva, que su fin es castigar para ejemplificar con los demás, a ser una justicia restaurativa. Entonces, el fin de la justicia penal hoy en México, es importante decirlo, no es la prisión necesariamente o la cárcel. Hay otras salidas que solucionan el conflicto penal. Y en este sentido,
baste señalar que la responsabilidad penal de las personas jurídicas juega un papel fundamental en el nuevo sistema, porque están montadas sobre la parte de la prevención delictiva, que es importantísima. El sistema de justicia penal hoy no puede funcionar si no se trabaja fuerte desde el punto de vista de la reparación y desde el punto de vista de la prevención delictiva. La responsabilidad penal de personas jurídicas aplica para aquellas personas jurídicas, para las empresas, que no establecen un debido control al interior de su organización. ¿Qué quiere decir esto? Que no están conociendo sus operaciones y a partir de sus operaciones de negocio puedan identificar cuáles son los riesgos de comisión de delitos hacia afuera. Desde luego, delitos en materia de corrupción, delitos en materia de prevención, en materia de lavado de dinero, cualquier otro delito que pudiera impactar. Los delitos en materia federal están previstos en el 11 bis del Código Penal Federal. Son muchos delitos en materia ambiental, delitos fiscales, delitos de lavado de dinero, delitos relacionados con hechos de corrupción, etcétera. Lo importante de la responsabilidad penal de personas jurídicas es que el fin de esta responsabilidad no es sancionar por sancionar a las empresas, ni imponerle cargas de cuestiones que tengan ahora que implementar, cargas administrativas que tengan que implementar para un debido cumplimiento. El fin de la responsabilidad penal de las personas jurídicas va más a sus causas. ¿Qué hacemos en las organizaciones para que las organizaciones seamos conscientes de qué acciones podemos cometer hacia afuera de las organizaciones por conducto de las personas físicas que integran esas organizaciones, de alguna manera que podamos nosotros saber identificar cuáles son esos riesgos y qué hacemos hacia adentro para evitar la comisión de delitos, por ejemplo, la corrupción? Dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, ¿quién es el encargado, Adriana, de diseñar estos sistemas de compliance? ¿Son organismos autónomos? ¿Son organismos... ¿Cómo funciona? Pregunta. Yo creo que miré un poco a la historia para ponerlo como ubicar en su contexto. Compliance, cuando surge hace 41 años, en 1977 en Estados Unidos, pues surge como al mundo y se empieza a implementar en diferentes industrias y como a diferente ritmo. Empieza con la farmacéutica, después sigue el tema financiero con la ley de Dodd-Frank en el 85 y así sigue avanzando hasta pasar por consumo y ahora está en todo el tipo de industria. En los 80s, 90s, cuando empezaba por ahí del 85, 88, las primeras posiciones de compliance, es donde se dictamina que es un compliance officer, un oficial de cumplimiento, empieza con el área jurídica, en jurídico, ¿no? Entonces empieza pensándose que debe ser un abogado y que debe ser al interior de la empresa. Pero va migrando, porque va mutando dependiendo del tipo de la industria. Compliance es un proceso, es una herramienta, es un mecanismo que al final ayuda a la productividad, regula procesos de mejora continua, acompaña el cumplimiento al menos en 4 esferas, no solo la jurídica, no solo la normativa, sino también reputacional e incluso de procesos, porque también nos ayuda para eso compliance. Entonces, si engloba estos 4 aspectos, no solo es un abogado, a veces puede ser un contador, incluso puede caer dentro de áreas de recursos humanos o finanzas. En conclusión, es el compliance officer al interior de una empresa quien normalmente es quien se sugiere sea el que diseñe este programa, porque conoce la empresa, conoce toda esta parte normativa y sabe también los retos en términos culturales. Ok. Tiene todo que ver con el cómo hacemos las cosas. Pero el hecho de ser un tercero, ¿puede ser un tercero el compliance officer? También podría Porque, serlo. por ejemplo, ahí puedes decir que es parcial porque estás ahí, por un lado lo conoces, pero por otro lado, pues estás ahí también pues, conviviendo demasiado. Sí. De hecho, hay quien dice que nacimos, los que somos oficiales de compliance dentro de una empresa, que nacimos con un conflicto de interés como de origen, ¿no? Porque recibimos un salario de esta misma compañía. Yo lo que te diría es que, como son cambios culturales, genuinamente ayuda mucho más que sea alguien dentro, porque conoce cada aspecto de la organización, cómo conecta y sobre todo cómo llegas a la gente, porque esto tiene mucho que ver con cambio de actitud. No únicamente el protocolo de 5 firmas, sino qué tanto de verdad le gusta. Y algo que yo he contado en varias ocasiones, pero me parece hasta como un poco gracioso, pero es que genuinamente pasa, es que partimos del supuesto de no saber qué es bueno y malo. Partimos de cosas muy culturales en casa. Si yo me llevo desde bienes o insumos de la compañía, si tengo un coche asignado y lo uso para mis vacaciones, si tomo una foto de un diseño nuevo que va a lanzarse y lo subo al Instagram, ¿hasta qué parte estoy como brincando esta parte de la confidencialidad, de la secrecía y puedo poner en riesgo la reputación de mi compañía?
Entonces yo te diría, sí ayuda que sea alguien in-house, alguien interno, porque conoce estos pequeños detalles. Sin embargo, depende del tamaño de la compañía. Y yo creo que con un apoyo de un externo seguramente, o un tercero, seguramente también lo pueden sacar muy bien. Yo creo que sí. Y Eugenia, dime, tú que has estado pues, empujando para que cambie la manera de pensar, cambie un poquito la idea entre el que no tranza no avanza, y esos términos tan difíciles que a veces son hasta utópicos, pero no son tan utópicos, porque el mexicano en general es una persona que tiene altos valores, un valor familiar muy importante, religioso y demás. Pero ¿cuáles son los retos que tú te estás encontrando para que las empresas empiecen a adoptar o tengan, en este caso, un oficial de cumplimiento? Pues mira, yo creo que el tema de recursos es un tema importante en las empresas. 97-98% de las empresas en México son pymes, y por lo mismo la forma en la que operan y su visión no es tanto a largo plazo. Entonces, cuando tú les hablas de compliance officers o les hablas de la implementación de programas de integridad, que podríamos decir que es el equivalente parecido a un sistema de compliance, se traduce en gasto, ¿no? Y dicen, no, Claro. o sea, yo llego al día, ¿no? Mi visión no va tanto para allá y es algo que yo no puedo, de cierta manera, Sí, costear. Ahí nosotros lo que hemos trabajado mucho es en poner a disposición del público en general guías y manuales. Por ejemplo, el Consejo Coordinador tiene un manual que nosotros ayudamos a elaborar con toda una iniciativa de integridad donde las empresas tienen el material para poder ellos solos poder implementar estos programas de integridad. La Coparmex también tiene una guía, la Función Pública, la Cámara Internacional de Comercio. Hay diversos organismos que hemos estado trabajando en poder asimilar y traducir lo que dice el estándar internacional y lo que dice la Ley General de Responsabilidades Administrativas en algo digerible para las pequeñas y medianas empresas en México, que son la mayoría de las empresas en este país. ¿Ellos lo pueden bajar, Eugenia? O sea, Se una meten guía en de buenas internet. prácticas que puedes encontrar Sí. en una página de internet. Sí. En la de ustedes. Porque También. No, incluso creo que no regresamos dependiendo del sapo la pedrada. O sea, lo mismo, no se les va a pedir lo mismo a una pequeña y mediana empresa que una empresa grande o multinacional, ¿no? O sea, el riesgo es diferente. O sea, tiene varias cosas que cambian. Entonces, un poco la invitación es que se pierda el miedo, que no digan, para tener un programa de integridad y estos procesos necesito a la fuerza un compliance officer, porque no necesariamente. Y existen estas herramientas, ¿no? Entonces, la invitación es que se acerquen, que lo busquen. Y por otro lado, a los compliance officers, el reto en México es enorme, ¿no? Tenemos un problema que estaba platicando con Adri, de profesionalización. Sí. O sea, a la mayoría de las personas en México que son compliance officers les cayó la chamba, ¿no? Estaban en el área jurídica o estaban en finanzas o en recursos humanos y de repente les dijeron, no, pues fíjate que te toca llevar todos los temas de compliance, ¿no? Y un poco han tenido que ellos no leer, estudiar, agarrar un curso por aquí, ¿no? Informarse, leer, y han llevado la chamba como han podido, ¿no? Entonces creemos que en México hay un tema pendiente de profesionalización respecto de estas figuras tan importantes que van en mayor demanda. Y por otro lado, creo que el mayor reto es tener el suficiente apoyo al interior de las empresas, ¿no? Porque muchas veces dicen, sí queremos, y ahora que tienen a un compliance officer que les está dando lata con, oye, los códigos de conducta, oye, las denuncias, oye, dicen, no, espérame, no. Oye, necesito presupuesto. Ay, no, pero ¿por qué necesitas tanto, no? Entonces yo creo que esos son los dos retos principales. Uno, para las pequeñas y medianas empresas, perderle el miedo y ellos con sus propios recursos implementar y diseñar su propio programa de integridad. Y para los oficiales de cumplimiento, su profesionalización y poder recibir el suficiente apoyo de los directores en las empresas, ¿no? Sí, yo ahí quisiera complementar de lo que dices, Eugenia. Creo que es lo más importante. Las empresas pequeñas y medianas de este país no necesitan tener un oficial de cumplimiento con lo que implica un oficial de cumplimiento. Pueden establecer un programa de cumplimiento a partir de su órgano de administración. Claro. El administrador único, el presidente del Consejo de Administración, dependiendo si es una empresa pequeña o mediana, y establece una política hacia adentro que se tiene que cumplir, que es lo que hace que cambie la cultura de la legalidad y de la integridad al interior de las empresas. Ese es un primer momento. Y el segundo, que también es bien importante, más que un costo, esto es la mejor inversión que puede hacer una empresa. ¿Por qué? Porque primero garantizas
que no vas a incurrir en responsabilidades hacia afuera. Eso es lo más importante. Entonces no vas a tener ni siquiera responsabilidad penal si estableces un debido control, ni responsabilidades de otra naturaleza derivado del compliance. Y dos, que al conocer la organización y tener un compromiso que asuman desde la cabeza hacia abajo, se va permeando esa cultura de la integridad y entonces las empresas funcionan de manera correcta sin tener la posibilidad de tener un contratiempo, una contingencia legal, y eso les da valor a las empresas. Más que un gasto, sería una inversión, ¿no? Entonces, ¿tú creo que incides sí o coincides también que lo más importante, más que, bueno, yo creo que todo es importante, ¿no? Sí. Pero más que tener el compliance officer, son las políticas las que tienes tú que estar desarrollando como una medida de qué es lo que tienes que, del saber actuar, de saber qué hacer, de saber lo que está bien y lo que está mal, por así Debes llamarlo. normar, Sí, digo, yo solo quiero preguntar algo como así, Adis, debes porque normarlo, ¿no? te voy a explicar, estaba diciendo Moy que podía ser el propio director, el compliance officer. Yo creo que ahí estás, el compliance officer puede tener en empresas serias un poder muy importante. Sí. Sí. Pues un agente que se puede también marear en un ladrillo, que se puede complicar, Entonces, a mí me preocupa muchas veces, hay que tener mucho cuidado en quién vas a seleccionar. Y yo creo que me gustaría saber cómo puedes tú medir o cómo puedes tú atenuar para que eso no pase. Yo creo que depende otra vez del tipo de compañía, el tipo de tamaño, Claro. la necesidad y los riesgos, como bien decía Eugenia. Si seguimos la norma estándar, la internacional, la ISO 19600, que nos habla ya de cómo instituir un programa de compliance a nivel global, sí enuncia la obligación de tener a una persona asignada. Esta persona asignada, ¿por qué? Porque al final se le contrata para justamente el diseño, el acomodo. Puede ser que lleve otra función, no tiene que ser exclusivamente para compliance. De hecho, yo peleo mucho este concepto porque creo que nos ha faltado a los que nos hemos dedicado a hacer compliance, vender el lado productivo, o sea, la productividad, la eficiencia. Si solamente hablamos de políticas, me parece que al negocio le sigue faltando como, ¿y de dónde conecta para que esto sea más lucrativo, ¿no? Yo creo que cómo podemos mitigar esta exposición de unilateralidad o de abuso de poder con consejos. El primer consejo, un grupo de consejo para temas de integridad. Eso se ayuda muchísimo, como un comité de compliance que esté siempre conformado con varias personas de diferentes posiciones y que no sea como el mandato del rey, o sea, porque el compliance officer dice que sí se puede, sí se hace o no, muchas autorizaciones que a veces caen directamente en este puesto, y yo diría que sí podemos caer en temas de unilateralidad y sobre todo evitar que esto sea una mejora continua, porque el compliance officer se ve obligado a generar cultura, no a ser el aprobador. O sea, el aprobador, si se mueve el aprobador, pues resulta que se acabó la cultura y no, debemos hacer que esto continúe por siempre. Pero ¿cómo lo llevamos a la práctica entonces? Entonces, para llevarlo a la práctica, O sea, primero... está muy bien, está muy bien. Y, es más, les voy a ser muy franco, a mí me encanta que en fechas recientes haya la idea de tener un código de buenas prácticas, de integridad. Porque no nada más es hacer dinero en unas empresas, no nada más buscar el beneficio económico. La parte, digamos, la parte de los valores son tan importantes que debemos de tener. Hay que también tratarlos de regar, de atender. Entonces, Claro. ¿cómo lo llevamos a la práctica? Sí, Moy? bueno, primero tendríamos que identificar el tamaño de la empresa teniendo las necesidades de la propia empresa. Vamos a tener un oficial de cumplimiento, tenemos la posibilidad de implementar un programa a través de un oficial de cumplimiento que sea el encargado de hacer valer este programa, o somos una empresa muy pequeña que no tenemos esa posibilidad, pero que nos comprometemos a través de este comité de compliance, que integre varias de las cabezas de la organización o de la empresa, por más pequeña que sea, para ver qué vamos a hacer hacia abajo y cómo vamos a verificar que este cumplimiento se esté haciendo. Ahora, ¿cómo arrancamos? Lo primero que tendríamos que hacer para cualquier tema, tendríamos que saber primero qué estamos haciendo como empresa, como organización, conocernos, saber cuáles son nuestros procesos de negocio, con qué áreas del derecho tocamos, qué responsabilidades tenemos, qué obligaciones tenemos en materia ambiental, en materia de prevención del lavado de dinero, en materia penal también, de prevención delictiva, protección de datos, en materia de competencia económica, todo lo que en materia laboral, todo lo que implique un cumplimiento de leyes dentro de la empresa, tendremos que saber que primero conocernos, hacer un diagnóstico hacia adentro, establecer un análisis de riesgos legales para ver qué vamos a hacer a partir de ahí. Y ya que nos conozcamos, entonces sí, diseñar un programa de cumplimiento que se acorde a las necesidades de la propia organización. Si pretendemos hacerlo copiando el del vecino, pues no nos va a funcionar porque no aplica para nuestro propio funcionamiento como empresa, ¿no? ¿El Estado puede influir en algo? ¿O el Estado podría influir, aparte de disposiciones del Código Penal Federal que entiendo se pueden violar y que te invitan a tener estas políticas
pero ¿algo más puede ser el Estado, de alguna manera? Sin duda, yo creo que hablaba Eugenia hace un momento del nivel de profesionalización que debe tener el oficial de cumplimiento. Y yo diría no solo el oficial de cumplimiento, los programas de compliance como tal, ¿no? También creo que debe existir un beneficio para aquellas empresas o algún tipo de campanita o un poquito una medalla de alguna forma en la que resulte un beneficio tener esta inversión, porque no solo es un tema de dinero, es un tema de procesos. Normalmente en las compañías, al interior del tamaño que ésta sea, muchas surgen como muy de manera natural, pocos procesos establecidos, poca mejora continua, pocas políticas. ¿Por qué no me hablas de los procedimientos. procesos? Me interesaría también oír los procesos, también. si Es que el puede. compliance officer, al final, parte de la tarea principal, yo soy una socia de negocio, un business partner, una asesora del negocio. Yo me siento, por ejemplo, con el área de marketing y debo hablar el idioma del marketing para entender qué quiere hacer mi cliente interno y entonces yo le pueda decir dónde deberíamos poner controles para mitigar riesgos legales u operativos. Ejemplo, alguien me dice, oye, quiero lanzar un comercial nuevo ahora que viene Navidad. Entonces yo debería decirle, oye, tienes registro de marca, tienes el contrato con el proveedor, oye, quizás deberíamos sacar un aviso de privacidad para que pueda cuidar el tema de la recabación de datos. Entonces tú le vas poniendo ciertos controles al usuario interno, pero genuinamente lo que generas es esta cultura de la prevención. Porque somos muy dados culturalmente a lanzarnos al vacío de tengo la mejor idea, la lanzo, voy a ganar muchos premios, voy a rockear y voy a vender lo que quiera y después vemos ya cómo le hacemos y llamamos a nuestros abogados. Digo, no, llamemos a nuestros abogados antes de que lancemos esto. De acuerdo. Bueno, pues me parece muy interesante. Y también la parte de la integridad, Eugenia, me parece algo súper necesario. Yo a veces me gustaría poder explicar, y qué mejor que tú, ¿por qué a las empresas les conviene tener un programa de integridad? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar es para cuidar la reputación, ¿no? O sea, cada vez el consumidor es más sensible y tiene más acceso a información. Estoy segura que en un par de años la gente va a llegar al súper y va a decir, pues, ¿qué marca de cereal compro? Pues yo creo que esta o esta, porque, oye, me cae bien que están eco-friendly, o no, mira, yo sé que esa empresa anduvo metido en sobornos en Brasil, o no, y no, me está robando, entonces yo no compro ese cereal, ¿no? O sea, los consumidores cada vez son más exigentes con las marcas y por lo mismo hay que construir una buena reputación, ¿no? Todos estos programas de compliance aterrizan sobre gobiernos corporativos, aterrizan sobre mejores prácticas y eso forzosamente implica una eficiencia en cómo operan las empresas, ¿no? Una organización que tiene un buen programa de integridad o de compliance probablemente también tiene una buena operación, probablemente tiene unos buenos retornos, probablemente es eficiente. ¿Por qué? Porque hay buena comunicación al interior de la empresa, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado viene el tema de los riesgos legales, como Moy ha estado comentando como experto en la materia, viene el tema de reducir tu riesgo de incurrir en algún proceso penal. Y lo mismo pasa con el tema de responsabilidades administrativas. A partir del año pasado, con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es la famosa Ley 3 de 3, las empresas ya también pueden incurrir en responsabilidad administrativa por la comisión de actos de corrupción, ¿no? Antes de esta ley, el que sufría la inhabilitación, la multa, etcétera, era la persona física que materialmente cometía el acto de corrupción. Hoy en día es la empresa. Y la única defensa que va a tener la empresa es tener un programa de compliance. Es decir, esa persona que cometió el acto de corrupción en mi beneficio se desalineó de toda mi estrategia de capacitación, de comunicación, de sistema de denuncia, etcétera, etcétera. Y esa va a ser su única defensa y así lo establece la ley. Es un atenuante de sanciones, tanto para el tema penal como para el tema administrativo. Es un remedio que podemos encontrar. Sí, claro. Precisamente para evitar. Y lo que se busca no es sancionar a las empresas, yo insisto en ese punto, bueno, sino buscar, no, claro, pero es muy importante, la consecuencia sería una sanción a la empresa, administrativa o penal, por una falta de control al interior, que se traduce en un programa de cumplimiento, en el que podamos nosotros asegurarnos de que como empresa, por lo que respecta a nosotros, estemos haciendo lo correcto. Si la persona física que trabaja para nosotros o actúa en nuestro nombre y representación comete un acto de corrupción, por ejemplo, entonces pudiera ser sancionado esa persona en lo individual como persona física, pero ya no la organización. Y ese es el punto más importante, porque la empresa está buscando tener
una cultura de legalidad y de integridad hacia adentro de la empresa. Y de la prevención, sobre Yo todo. quiero ver esos manuales, quiero insistir en saber esos manuales, quiero encontrar la clave. Ya sabemos que hay que implementarlos, ya sabemos que son necesarios, ya sabemos que nos van a ayudar para tener, ya sabemos que vamos a tratar de evitar corrupción y tener mejores prácticas. Quiero aterrizarlas mucho más y si me permiten, me gustaría ahorita en el último bloque, en el que vamos a hablar de las conclusiones, poder abordar para que el público lo tenga mucho más claro. Perfecto. Y no le cambie, estamos en perspectiva, derecho de empresa. Continuamos en perspectiva, derecho a empresa. Y bueno, estamos hablando de este tema tan interesante, tan importante del compliance, que sinceramente yo creo que todas las empresas, pequeñas y medianas, grandes, deben de adoptar con objeto de, pues, de tener esta manera de encontrar maneras correctas de actuar día a día, de tener estos manuales, estos programas que te permitan de alguna manera saber distinguir de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, que a veces se dice es muy sencillo, pero hasta con buena fe, y con mala fe desde luego, se puede abatir todo este tipo de conductas ilegales. Pero estamos platicando un poquito de la parte ya pragmática, práctica, y sobre todo de cuál sería ese manual que empresas como la que tú diriges, Adriana, han implementado y que el público pueda tener una idea de qué consiste, cómo es, etcétera. Yo te diría que, bueno, la traducción como al ambiente práctico de los manuales de compliance, primero nacen más allá de la prevención o evitando mitigar riesgos o incluso sanciones de tipo penal. La verdad es que se hacen más bien para poner orden en la empresa. Un manual genera esta transparencia, algunos le llaman hasta el blueprint, por esos términos, porque es la transparencia total de cómo empieza un proceso y cómo termina. Y hay un caso hasta medio cómico, pero sucedió, una empresa familiar muy exitosa en el estado de Puebla, pues resulta que ya estaba empezando grandes ligas y a vender a Estados Unidos y estaba como, pues con mucha ilusión esta familia que llevaban ya 25 años haciendo esta producción de alimentos. Y un buen día la persona, la tía, la que siempre facturaba, la que llevaba todo el control en términos de cobranza, pues falleció. Y entonces cuando se va la tía, pues nadie sabe hacer lo que ella hacía. O sea, a pesar de que ya estaban haciendo importación y demás, todo este proceso de exportación, no sabían cómo cobrar. No había quien hiciera las facturas. No sabían dónde estaba la lista de los clientes y proveedores. Entonces, este pequeño detalle que hasta parece medio, es verdad que sucede. Sí sucede en empresas incluso muy grandes. Entonces, un manual de proceso te dice para cualquiera que pueda entrar a ese puesto de facturación o de contabilidad, que le digas qué tienes que hacer. ¿Qué esperan de esta persona? ¿Cuáles son los controles de actividades que tiene que dirigir o conducir? E incluso ahí podemos meter controles de compliance. Entonces, compliance por eso surge con mucho empeño en empresas americanas en un principio, porque nos dice qué hacer, pero en términos de procesos. Y ahí ponemos controles de compliance, como son controles para evitar corrupción, conflictos de interés o cualquier acto delictivo. Finalmente, compliance para que el manual viva o los manuales, tenemos que habilitar a la gente. No es entrenar, no es sentarte y una hora decirte qué hacer. Habilitar es tener un liderazgo, o sea, un líder que pueda ir modelando esta conducta de tal suerte que tú lo veas de lo más normal. Siempre hago el símil. Los primeros oficiales de cumplimiento que marcan las normas son papá y mamá. Ellos son los que marcan las normas de conducta y no fue una clase de una hora, ni una capacitación de una semana. Ha sido una vida entera de modelar una conducta. Ahí es donde empiezan los manuales y así es como los traducimos. Es muy interesante ver estos los manuales porque aparte de esto estamos platicando ahorita en el descanso precisamente de cómo ha ido a través de tu trabajo arduo subiendo la percepción de tu empresa a nivel, digamos, nacional como una empresa socialmente responsable que tiene y que cuenta por programas de integridad. Y estamos platicando un poquito de esto, de lo que es el programa de mentores, etcétera, lo que estamos platicando. ¿Por qué nos platicas un poquito de esto, Eugenia? ¿Cómo se da este desarrollo? Y el ejemplo, ya no lo va a decir, pero lo voy a decir yo, de cómo el Palacio de Hierro ha ido incrementando este nivel
de atención en cumplimiento? Sí, una de dos iniciativas que tenemos en Mexicanos contra la Corrupción es un ranking que hacemos con Transparencia Mexicana y con Grupo Expansión, donde se evalúa la publicidad de las políticas de integridad de las 500 empresas más importantes de acuerdo con este ranking, ¿no? Y justo platicábamos que el caso de Adriana es muy interesante porque el Palacio de Hierro estaba en el número 499 y ella entró, coincidió con su entrada y ella logró subirlo hasta el lugar 34, ¿no? Entonces, pues, es una felicitación al trabajo de Adriana. Pero sí es un esfuerzo que todos los noviembres Grupo Expansión, Transparencia Mexicana y nosotros hacemos, también con el afán de elevar y bajo la hipótesis que entre más público sea el compromiso de una empresa para actuar de manera íntegra, más fuerte es el compromiso, ¿no? Otra iniciativa que tenemos es un programa de mentoría, donde buscamos que empresas grandes, líderes en el sector, adopten y apoyen a una pequeña o mediana empresa de su mismo sector para que hablen el mismo idioma y la acompañen durante el proceso de diseñar e implementar su propio programa de compliance, ¿no? Ahorita estamos en la primera generación y tenemos empresas como GE, como Restaurantes Stocks, Danone, Vancomer, que están mentoreando a otras empresas más chicas y les están ayudando a que puedan, pues sí, mejorar sus procesos y tener una base sólida para hacerle frente al reto de operar de una manera íntegra en México, ¿no? Increíble. ¿ANADE? ¿Qué está haciendo nuestra ANADE? Pues ANADE tiene un reto por delante muy importante, mantener esta difusión de la cultura de la legalidad y de la integridad empresarial. Ya mencionaba Eugenia sobre el Código de Integridad Empresarial que se lanzó de manera conjunta por el Consejo Coordinador Empresarial, y esta parte de trabajo diario que tenemos que hacer como abogados desde la ANADE y como abogados desde cada uno, desde nuestra propia trinchera, pues es difundir por qué es importante el tema del compliance. O sea, el compliance no es una carga más para las empresas. Sí implica una serie de responsabilidades que se tienen que poner a trabajar y se tienen que poner a analizar hacia adentro qué se está haciendo. Y me encantó el ejemplo que pusiste de papá y mamá, ¿no? Papá y mamá son los primeros que nos dicen qué es lo bueno y qué es lo malo. Esto sí, esto no. Y entonces, a partir de esa formación, si nosotros logramos permear en las empresas a nivel nacional, que las empresas tienen un área de un ámbito de aplicación enorme, todos tenemos relación con las empresas, todos consumimos bienes, todos, de alguna manera, gente que tiene que ver con nosotros, trabaja en una empresa, para una empresa, tenemos relación con todo. Si nosotros logramos que esa cultura se permee a nivel nacional en todas las organizaciones, vamos a poder empezar a cambiar esa cultura y esos valores que tú decías, ¿no, Pepe? ¿Sabes qué? Es increíble, se los digo actual. ¿Cómo ha cambiado? ¿O cómo ya importa? Parece mentira, estas labores que hacen Mexicanos contra la Corrupción, etcétera, transparencia, el CCE, las propias empresas, los propios, cada quien desde su trinchera, la ANADE, desde luego, genera de alguna manera cierto respeto, genera cierta idea en todos de hacerlo. Y este pequeño esfuerzo que se ve a veces pequeño frente a lo que los actos de corrupción que vemos y las prácticas ilegales que vemos todos los días, pues no es tan pequeño, cada vez va más, claro, y a más, y a más, y a más, y a más. Claro. Y yo creo que es muy importante, y es muy importante que ahorita creo que hemos dado muchos ejemplos, creo que hemos explicado lo que se está haciendo, inclusive hasta vimos cómo puedes encontrar las guías o los manuales necesarios para poder implementar. O sea, es decir, ya el público tiene una idea perfecta de cómo poder implementar estas políticas que bien, mal o regular, les van a servir para encontrar formas correctas de actuar, para no meterse en problemas. Finalmente, lo que la gente quiere es no meterse en problemas, pero tener las guías necesarias para evitar y para encontrar a los pillos, para encontrar a los que tienen prácticas ilegales, para detectarlos y en su caso, desde luego, denunciarlos y desde luego, en su caso... Y tenemos... sí, sancionarlos. Y tenemos nosotros que trabajar desde lo que nos corresponde a cada uno. Los abogados que estamos haciendo. Cómo nos estamos, por ejemplo, en la ANADE, el hecho de que formas parte de la ANADE implica que tienes un compromiso ético de una debida actuación respecto a tu ejercicio profesional. ¿Qué están haciendo las empresas? ¿Qué están haciendo las organizaciones civiles para fomentar y difundir toda la cultura de la legalidad? Si cada uno de nosotros, de alguna manera, empezamos a trabajar y a ser congruentes, no solo decirlo, sino también actuar en nuestra vida diaria, vamos empezando a hacer ese cambio
que necesitamos en nuestro país para que de alguna manera esa cultura de la prevención, esa cultura del combate a la corrupción, de ser íntegro, vaya permeando de alguna manera, ¿no? Así es. Pues estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa. Creo que ha sido un gran programa. Hemos hablado de manera profunda de este tema del compliance. Me gustaría pues, escuchar sus recomendaciones, sus tips, algunas conclusiones. Y me gustaría empezar por ti, mi querida Adriana. Gracias. Yo les diría que compliance es posible, compliance está a la mano de todos. El deseo es simplemente querer hacerlo, verle la ventaja, verle justamente no solo la prevención del delito, sino también el cuidar la marca, el cuidar la reputación. Decía algo Eugenia hace un momento el tema de los millennials. Los millennials nacieron con este chip que lo pelearon los baby boomers y que ahora lo tienen los millennials, es el de dar la réplica, el de dar el comentario. El millennial sí dice lo que piensa. Entonces, las próximas generaciones hablan del 95%. Yo les diría, bueno, al final, yo creo que no nacimos corruptos por naturaleza. Estoy de acuerdo a Ortega y Gasset que dice, somos de acuerdo, soy yo y mis circunstancias. Entonces, modifiquemos las circunstancias para que mitiguemos la corrupción. No nos convertimos en Suiza el 1 de diciembre, no. Así es que tenemos todavía un trecho mucho que hacer. Yo diría, compliance es cercano, busquemos las fuentes. Muy bien. Gracias. Muy bien. ¿Qué, Eugenia? Sí, creo que es muy importante resaltar la corresponsabilidad que las empresas tienen en el combate a la corrupción. Y eso se traduce, o más bien se materializa en la obligación legal y moral de las empresas de tener controles para prevenir esto. Y la verdad es que nosotros en Mexicanos contra la Corrupción siempre decimos que México no está condenado a ser un país corrupto, ¿no? Como dice Adriana, ¿no? Países como Suiza, Holanda, que sus tasas de corrupción son bajísimas, pues no empezaron así, ¿no? Entonces, nosotros hay mucho trabajo por hacer, como tenemos que cambiar las circunstancias, tenemos que tener una procuración de justicia autónoma, etcétera, para tener todas las circunstancias y todo pues el entorno apropiado para que no sea tan difícil para las empresas operar de manera competitiva y de manera íntegra, ¿no? Te pregunto a Mexicanos contra la Corrupción. Me gustaría un poquito que explicaras un poquito a Mexicanos contra la Corrupción. ¿Qué es? ¿Cuánta gente la forma? ¿Qué es lo que están haciendo? Sí, un poquito para que la gente claro. pudiera... Mexicanos contra la Corrupción es una organización sin fines de lucro. Llevamos más o menos un poco menos de 3 años en operación. Somos un equipo más o menos como de 40 personas. Tenemos cuatro áreas principalmente. La primera es investigación periodística, donde hay más de 9 periodistas haciendo investigaciones de corrupción y publicándolas, que creo que es muy importante. Como saben, muchos medios en este país dependen de fondos gubernamentales, lo que hace complicado el que exista una libertad de prensa al 100, y porque incluso muchos sobreviven gracias a estos fondos. Entonces, la importancia de tener prensa libre es muy importante en este país y sobre todo es un motor de cambio, y eso es lo que se busca hacer en la parte de investigación periodística. Está la parte de investigación aplicada, donde se busca proponer política pública, medir el fenómeno de la corrupción, pues más o menos ese es el tema, ¿no? O sea, como el tema estructural de la corrupción a nivel gubernamental y su análisis. Está el área legal, que se divide en litigio estratégico, donde efectivamente tenemos más de 40 litigios donde se está denunciando corrupción o impunidad. Y en esta misma área está el tema de integridad empresarial, que es el que yo lidereo, donde igual buscamos que las empresas prevengan actos de corrupción al interior. Y por último tenemos el área de comunicación y movilización, que es redes sociales, las afiliaciones, los donativos. Nosotros vivimos de donativos, entonces pues hacemos también una invitación a la sociedad civil en general que nos apoyen, ya sea afiliándose y formando parte para recibir nuestras notificaciones, nuestras noticias, y le puedan dar una mayor voz a lo que hacemos, ¿no? Pues muchas felicidades, un gran esfuerzo que Gracias. están haciendo. Muy. Sí. Yo les diría que la corrupción evidentemente no se termina por decreto o por voluntad política. Es muy importante, desde luego, pero tiene que haber sobre todo congruencia. Tendríamos que buscar, para efecto de abatir el tema de la corrupción, del fenómeno de corrupción, fomentar la cultura de la legalidad. El compliance sirve para eso de manera extraordinaria. Creo que es un buen inicio, por lo menos que las empresas, que el sector privado haga su parte,
que el sector público haga la suya y que de alguna manera esto empiece a permear. Es importantísimo para reducir la corrupción, primero, abatir la delincuencia y la impunidad. Y si no te contamos con órganos, con un Estado de Derecho firme, sólido, consolidado, que nos permita de alguna manera hacer valer y exigir a los gobernantes y a los que estamos en el sector privado que hagamos lo que tenemos que hacer, va a ser muy difícil que el fenómeno de corrupción realmente pueda tener una disminución importante en nuestro país. Ya mencionaba Eugenia el índice de percepción de México. Estamos en una posición muy desagradable, estamos en los últimos lugares de la OCDE, y creo que esto es un reflejo del área de oportunidad que tenemos en nuestro país. Me parece que si cada uno de nosotros actuamos de manera congruente, consciente sobre lo que nos corresponde hacer, y empezamos a trabajar juntos en esa parte, va a ser muy importante. En temas de justicia, es importantísimo que haya fiscalías independientes, autónomas, que no tengan dependencia del poder en turno, porque entonces, si no, ¿cómo van a perseguir y a sancionar un hecho de corrupción cuando nace del propio poder público? Esa es una inconsistencia importante. Pero bueno, creo que tenemos mucho por hacer. Pues hay mucho que hacer y yo creo que podemos hacer otro programa. Yo creo que próximamente lo vamos a hacer. Yo quiero, pues, lamentablemente el tiempo se nos acabó. Yo quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes su presencia. Muchas gracias, Eugenia. Muchas gracias por la invitación. Adris, un placer. Felicidades por ese incremento en el ranking. Enhorabuena. Gracias. Moy, mi querido primer vicepresidente, pues un placer tenerte aquí, siempre con tu conocimiento, con tus conceptos. Muchas gracias. Y sobre todo, gracias a usted. Gracias por su paciencia, gracias por escucharnos. Lo invitamos al siguiente programa de Perspectiva, Derecho de Empresa.